Hoy comienzo el tema de la derivada, pero haciendo un recordatorio de la definición de pendiente de la recta tangente. Aquí tenemos esa definición que nos dice que la pendiente de la recta tangente es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre h. Esa es la definición de pendiente de recta tangente. Quiero compartirles rápidamente la definición de derivada. Definición que está en la sección 3.1.1. Dice, la derivada de una función y igual a f de x está dada por, observe, límite cuando h tiende a 0, función evaluada en x más h, ponga que a es x, función evaluada en a más h, menos función evaluada en x sobre h, siempre que el límite exista. Y tenemos acá, en la parte superior de la función, un símbolo que se llama comilla y que representa la primera derivada de una función. Es una de las formas en las que se identifica la primera derivada. Pues como usted podrá comparar, la definición es exactamente la misma. Por eso es que nosotros podemos concluir lo siguiente. La derivada de una función es en sí misma una función que proporciona la pendiente en la recta tangente. Repito, la derivada de una función es en sí misma una función que proporciona ¿qué? La pendiente de una recta tangente. Recuerde que la pendiente de una recta horizontal es 0, un concepto que vamos a utilizar en algunos de los ejercicios que están por desarrollarse. Notación de derivada. A continuación se presenta una lista de notación común usada en la literatura matemática para denotar la derivada de una función. Puede colocar una comilla en la parte superior y decir f' de x. Esto significa primera derivada. O escribir la derivada de y con respecto a x, de y de x. O sencillamente y', primera derivada. O d mayúscula con un subíndice y. O la derivada de y con respecto a x. Todas estas notaciones representan la primera derivada de una función. Las que más se utilizan puede ser la primera, la segunda y la tercera. Una función es diferenciable en un número c en un intervalo abierto a, b, si y solo si, observe, la primera derivada por la derecha es igual a la primera derivada por la izquierda. Por eso dice la definición, si el límite existe. Donde f no es diferenciable, o sea, donde f no tiene derivada. ¿En qué valor de x de una función en especial no hay derivada? Una función no tiene derivada en x igual a si, número 1, la función es discontinua en x igual a. Como puede usted observar en esta gráfica, aquí en x igual a 0 hay una asíntota vertical. Por lo tanto, hay una discontinuidad. En x igual a 0 de esta función 1 sobre x, la derivada no existe. Número 2. La gráfica de f tiene un pico. Observe acá, la número 2, aquí hay un pico. A eso se refiere el concepto. Si hay un pico en la gráfica de una función, inmediatamente usted sabe que en ese valor de x, que sería 0 en este caso, no está definida la derivada. En otras palabras, no existe. Y la número 3, en un punto a, f de a, en el cual la recta tangente es vertical. Puede observar acá, vamos a agrandar un poco, y tenemos una recta en color azul que le representa una recta vertical, que pasa en este caso por 0. Así que en x igual a 0, para esta función que es raíz cúbica de x, la derivada no existe. Esos son los tres casos donde la derivada no existe. O donde es discontinua, o donde hay un pico, o
donde pasa una recta vertical. Todos estos conceptos están en la sección 3.1, de la cual no le voy a asignar ejercicio. Vamos a irnos a la sección 3.2, que ya son las reglas de potencias y sumas. Los ejercicios sugeridos están en la página 136, 137, del 1 al 40. La primera regla dice, regla de potencia, para cualquier número real n. Cualquier número real n. O sea que el exponente n puede ser cualquier número real. Pues la derivada de x elevado a la n con respecto a x es igual a n, x a la n menos 1. ¿Cómo se aplica esta regla? Aquí tenemos un ejercicio al lado derecho que dice y igual x elevado a la 4. ¿Cuál sería su derivada? Bueno, como ya vamos a obtener la derivada, vamos a ponerle una comilla en la parte superior, que es una prima. Una comilla. Entonces tenemos que el exponente original, 4, va a pasar a multiplicar al coeficiente, que si no está escrito, usted debe recordar que ahí hay un 1. Por eso es que 4 por 1 le queda 4. Copia la variable y al exponente original le resta 1. Y 4 menos 1 le da 3. Y esa es la respuesta de la primera derivada de la función x elevado a la 4. Observe, la potencia o el exponente original pasa a multiplicar el coeficiente, 4 por 1, 4. Y al exponente original siempre se le resta 1. 4 menos 1 nos da 3. Y eso es la regla de la potencia, que es muy utilizable. Vamos al teorema 3.2.2, regla de la función constante. Si f de x es igual a c, es una función constante, entonces la primera derivada es 0. Aquí podemos memorizar en palabras que la derivada de una constante es 0. En el ejercicio que tengo como ejemplo, tengo y igual a 12. 12 es una constante. Si yo le pido la derivada, la respuesta es 0. Si vamos acá a este ejercicio y le pido la derivada también es 0. ¿Por qué se le coloca este ejemplo? Este ejemplo se le coloca porque a veces el estudiante dice, aquí voy a aplicar la regla de la potencia, y lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque recuerde que e es un número irracional, es una constante. Y si es una constante, la derivada siempre va a ser igual a 0. Entonces, y igual e a la 3, su derivada es 0. Aquí no tiene que aplicar la regla de la potencia porque no hay variable. Vamos a la regla 3.2.3, regla de la multiplicación por constante. Pues de alguna manera esta se la expliqué en el primer ejercicio. Observe acá dice y igual menos 3x elevado a la 5. ¿Cuál sería su primera derivada? Bueno, le enseñamos en el primer ejemplo que el exponente original pasa a multiplicar el coeficiente. Por eso es que aquí nosotros vamos a colocar 5 por menos 3 nos da menos 15. Copia la variable original y al exponente original le resta 1. 5 menos 1, 4. Y esa sería su respuesta de la primera derivada. Vamos al teorema 3.2.4, regla de la suma y diferencia. Básicamente, en esta regla de la suma y la diferencia, le dice que usted puede encontrar la derivada de cada término y luego sumar la respuesta, si eso es posible. Aquí tenemos un ejercicio que dice y igual 2x al cubo menos 6x al cuadrado más 5x menos 14. Observe, tengo 1, 2, 3, 4 términos. Voy a derivar cada término por separado. En la mayoría de ellos voy a aplicar la regla de la potencia y en otros voy a aplicar la regla de la función constante. Vamos entonces a obtener nuestra primera derivada. Sigo repitiendo la regla de la potencia. El exponente original multiplica al coeficiente original. 3 por 2 me queda 6. Copio la variable
Al exponente original siempre le resta 1. 3 menos 1 nos queda 6x al cuadrado. Vamos entonces al siguiente término y aplicamos la misma regla. 2 por menos 6 nos va a quedar negativo 12. Copio la variable y al exponente original le resta 1. Por eso le queda menos 12x. Vamos al siguiente término, signo más, y copiamos o aplicamos exactamente la misma regla. Solo tengo que recordarle que cuando el exponente no va escrito, se entiende que ahí va un 1. Entonces usted viene y multiplica ese exponente por el coeficiente original. Y 1 por 5 le queda 5. Si yo sigo la aplicación de la regla textual, copio la variable, al exponente original le resto 1 y 1 menos 1 me va a quedar 0. Recuerde que cualquier base, siempre y cuando esa base no sea 0, elevado a la 0 va a ser igual a 1. Por eso es que esta expresión de x elevado a la 0 pasa a ser 1 por 5, nos va a quedar nada más 5. Quiere decir que nuestra respuesta de aquí en adelante, sencillamente colocamos 5, cuando la variable esté elevado a la 1 de manera original. Y por último, la derivada de 14, que es una constante, su respuesta es 0, y eso nos da la respuesta final de la derivada del ejemplo que estamos trabajando. Esas son las reglas que más vamos a utilizar por el momento. Como puede observar, podemos dividirlas en 3. La derivada de la potencia, la derivada de la constante y la derivada de resta o suma de términos. Recta normal. Una recta normal en un punto P sobre una gráfica es una recta perpendicular a la recta tangente en ese punto P. O sea que la recta normal y la recta tangente son perpendiculares. Y si son perpendiculares, se aplica aquel concepto que aprendimos en álgebra, que el producto de la pendiente de la recta tangente por la pendiente de la recta normal es igual siempre a negativo 1. Un concepto que vamos a aplicar en los ejercicios que estamos por desarrollar. Ahora hablamos de derivadas de orden superior. Dice acá, hemos visto que la primera derivada de f de x es una función derivada de y igual a f de x. Al diferenciar la primera derivada, obtenemos otra función denominada segunda derivada que se denota, observe, le pone 2 comillas. En términos del símbolo de operación de derivada de x, la segunda derivada, con respecto a x la definimos como la función que se obtiene al diferenciar 2 veces consecutivas a y igual a f de x. Si nosotros tenemos acá la derivada de y de x, estamos hablando de la segunda derivada. Suele denotarse por los siguientes símbolos. Usted puede tener, si va a trabajar con la función o el nombre de la función f, ponerle 2 comillas y está hablando de la segunda derivada. Una comilla, primera derivada. Si está trabajando con la variable y, 2 comillas, segunda derivada. Y si está trabajando con la expresión la derivada de y, entonces en la parte superior de la letra D le pone el exponente, si podemos llamarlo así, aunque aquí lo que representa es la segunda derivada, sería 2, y acá sobre x pondríamos 2. Entonces aquí tenemos lo que es la segunda derivada. Repito, las últimas 3 se utilizan un poco, pero también son notaciones de lo que es la segunda derivada. Desde este momento usted ya debe saber que si estuviéramos hablando de una tercera derivada, irían 3 comillas, y acá iría el número 3. A eso se refiere derivada de orden superior. Vamos a empezar a aplicar la regla que le he enseñado en esta sección 3.2. Dice, encuentre de y de x. ¿Qué significa de y de x? Pues significa la primera derivada de la función. Aquí tenemos nuestra función y igual a 4 raíz cuadrada de x menos 6 raíz cúbica de x al cuadrado. Yo les recomiendo hacer algunas manipulaciones algebraicas, o sea, cambiar de presentación el ejercicio, principalmente cuando tenemos fracciones y radicales. Aquí vamos a tener 4 y en vez de raíz cuadrada de x vamos a tener x elevado a la 1 medio.
En el siguiente tendríamos, si lo hacemos muy detallado, 6, y en vez de raíz cúbica de x al cuadrado tendríamos x elevado a la 2 tercios. Siempre el índice del radical es el denominador y el exponente es el numerador. Entonces, raíz cúbica de x al cuadrado es x a la 2 tercios. Pero en las reglas anteriores, en ninguna habla de un cociente. Por lo tanto, aquí yo tengo que esta expresión algebraica que está en el denominador, pasarla al numerador con signo contrario. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a copiarlo en este mismo espacio. Vamos a borrar. Así que copiamos el 6, copiamos la variable, pero ahora el exponente va a ser negativo 2 tercios. ¿Listo? ¿Por qué negativo? Porque estaba en el denominador y lo pasé al numerador. Por eso negativo. Una vez que ya no tenemos radical ni tenemos fracciones o variables en el denominador, procedemos a aplicar lo que son las reglas anteriores. La derivada de 4x a la 1 medio. Bueno, recuerde, si vamos a obtener la derivada, le ponemos la comilla y aplicamos la regla de la potencia. 1 medio por 4. 1 medio por 4 le va a dar 2. Copie la variable y siempre al exponente original le resta 1. Y 1 medio menos 1 le da negativo 1 medio. Luego vamos al siguiente y vamos a hacer lo mismo. A multiplicar el exponente por el coeficiente. Menos por menos. Aquí tengo menos 2 tercios por menos. Por eso va a quedar acá más. Y vamos a multiplicar 6 por 2 tercios. 6 por 2, 2 entre 3, le queda 4, x, y siempre al exponente original usted le resta 1. Menos 2 tercios menos 1 le va a dar negativo 5 tercios. Y esa es la respuesta de la primera derivada. En derivada no es un requisito que usted tiene que dejar la respuesta con exponentes positivos, pero podría ser una presentación que usted se encuentre, ya sea en su libro de texto o en una prueba virtual. Así que vamos a continuar con la presentación de esta derivada. Ya no voy a ponerle otra comilla porque sencillamente lo que voy a hacer es cambiar la presentación. En vez de tener 2x a la menos 1 medio, como la x tiene un exponente negativo, va a pasar al denominador. Y como el exponente es 1 medio, entonces me va a quedar raíz cuadrada de x. En la siguiente voy a tener más 4. El 4 lo copiamos en el numerador. Observe que el exponente de la x es negativo, por lo tanto va a pasar al denominador. Observe que el índice es 3, por lo tanto va a ser raíz cúbica. Entonces vamos a tener acá raíz cúbica de x elevado a la 5. Y ahí tiene usted otra presentación de la primera derivada. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las dos, pero usted debe tener la capacidad, las competencias para cambiar de presentación. Y si usted obtiene esta respuesta, pero en la prueba virtual está esta, pues usted ya sabe que esta también está correcta y es la que va a seleccionar. Entonces ahí tenemos de y de x. Y usted observa, yo puse y', pero si usted quiere, puede colocar acá la derivada de y con respecto a x, así se lee, pues va a ser igual a 2 raíz cuadrada de x más 4 raíz cúbica de x elevado a la 5. Cambiándole ahí por de y de x. Cualquiera de las presentaciones está correcta. Vamos al problema número 11. Observe usted que en el problema número 11 hay un producto. Hasta este momento yo no tengo ninguna regla de producto, por lo tanto, lo primero que usted debe de hacer es ese producto. Multiplicar x a la 3 por 4x al cuadrado, x a la 3 por menos 5x y x a la 3 por negativo 6. Obteniendo la siguiente respuesta.
Como no he encontrado la derivada, no le vamos a poner la comilla. Sencillamente estamos efectuando el producto y nos va a quedar 4. Recuerde que los exponentes se suman cuando tiene producto de bases iguales. Y 3 más 2 le da 5. Menos 5. Recuerde que aquí hay un exponente de 1. 3 más 1 le da 4. Y por último, negativo 6x a la 3. Cuando ya no hay producto, entonces sí podemos encontrar la derivada y por lo tanto colocamos la comilla en la parte superior. Y vamos a tener 5 por 4, 20, x elevado a la 4. 4 por 5, 20, x elevado a la 3. 3 por 6, 18, x elevado al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra respuesta de la primera derivada de la función del ejercicio número 11. Vamos a continuar. Ahora tenemos este ejercicio que hemos configurado que dice f de x igual, paréntesis, 2 raíz de x menos 3 elevado al cuadrado. Pues igual, aquí nosotros tenemos un producto notable que usted debe recordar que aprendió en álgebra, que es a menos b al cuadrado, ¿verdad? ¿A qué es igual? A menos b al cuadrado. Se lo comparto para recordarle por si usted lo ha olvidado. Va a ser a al cuadrado. A es el primer término con el que vamos a trabajar. Al aplicar el producto notable, vamos a identificar que 2 raíz cuadrada de x, todo esta expresión, es el primer término que representa a. Por lo tanto, lo vamos a escribir a al cuadrado. Les recomiendo escribirlo entre paréntesis. Entonces vamos a tener acá f de x, paréntesis, el primer término, 2 raíz cuadrada de x, elevado al cuadrado. Luego tenemos acá un signo menos, porque aquí hay un signo menos. Entonces escribimos el signo menos y tenemos ahora un producto de una constante que es 2 por a por b. Entonces vamos a escribir el 2, vamos a escribir a, que ya sabemos que es 2 raíz de x, y tenemos que el valor de b, en este caso es 3. Siempre se coloca positivo, porque el signo menos ya lo colocó anteriormente. Y por último, tenemos acá más el segundo término, que es b elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocar aquí más el segundo término, que es 3. Repito, siempre se coloca positivo el segundo término, elevado al cuadrado. El signo menos ya lo tenemos aquí. Bueno, vamos a seguir simplificando esta expresión y vamos a tener que 2 al cuadrado es 4. La raíz se cancela y me queda 4x. Aquí voy a tener 2 por 2, 4 por 3, 12. 2 por 2, 4 por 3, 12. Negativo. Negativo 12 raíz cuadrada de x. Pero yo sé que raíz cuadrada de x tengo que reescribirlo como x elevado a la 1/2. Y por último, 3 al cuadrado es 9. Esta expresión es exactamente la original. Pero de esta manera, que tenemos ahora 4x menos 12x a la 1/2 más 9, es como podemos aplicar las reglas de derivada y es lo que vamos a hacer. Observe que todavía no le he colocado la comilla hasta este momento, porque hasta este momento voy a aplicar las reglas de derivada. Que vamos a tener acá, en la primera derivada, ya sabemos que de 4x va a ser 4. Siempre, recuerde, cuando el exponente es 1, el coeficiente va a ser la respuesta. Por eso nos queda 4, porque 1 por 4 da 4. Al restarle el 1 nos queda 0, x elevado a la 0 es 1, y siempre vamos a concluir que el coeficiente va a ser su respuesta. En el siguiente, vamos a tener 12 por 1/2, va a ser 6, x, y 1/2 menos 1 va a ser negativo 1/2. Y la derivada de 9, recuerde que 9 es una constante, por lo tanto va a ser 0. Y ahí tiene usted su respuesta de la derivada. Repito,
Si usted quiere cambiar su presentación de este ejercicio, puede hacer lo siguiente. Va a escribir el 4, un signo menos, en el siguiente término va a tener 6. Como el exponente está negativo, pasaría al denominador y como es un medio, va a ser raíz cuadrada. Y ahí tiene usted otra presentación de respuesta para ese ejercicio. Vamos al problema número 19. Lo que estamos tratando de enseñarle en estos ejercicios realmente es que usted tenga la capacidad de reescribir los ejercicios. Por ejemplo, el problema 19, antes de aplicar reglas de derivada, en vez de tener 1 sobre r, recuerde que aquí hay un exponente de 1, esa expresión o esa variable con ese exponente que está en el denominador lo vamos a pasar al numerador. Como está positivo, va a pasar negativo, multiplicado por 1, nos va a quedar nada más r elevado a la menos 1, más r elevado a la menos 2, más r elevado a la menos 3, más r elevado a la menos 4. Con esta presentación es que podemos obtener la primera derivada. Y aquí aplicamos la regla de la potencia. Menos 1 por 1 nos va a dar menos 1. Copiamos la variable. Recuerde que al exponente original le restamos 1. Menos 1 nos va a quedar menos 2. Vamos al siguiente. Vamos a tener menos 2 por más, va a quedar menos, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá menos 2r. No le olvide, le restamos 1, va a quedar menos 3. En el siguiente, menos por más, también va a quedar menos 3. Copiamos la variable. El exponente original le restamos 1, menos 3 menos 1, nos va a dar menos 4. Y por último, menos por más, a cada menos, nos va a quedar 4, r. Y al exponente original le restamos 1 y nos va a dar menos 5. Y esa es la respuesta. Insisto, si usted quiere cambiar de presentación, puede hacerlo colocando la variable con el exponente en el denominador, pero ya de manera positiva. Continúo acá, siempre dentro de la sección 3.2, con este tipo de ejercicio. Dice acá, encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x. X vale 4. Esta es nuestra función. Y nos piden la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? Para la ecuación de la recta tangente, lo que yo necesito en primer lugar es la pendiente de la recta tangente. Porque el punto, básicamente ya lo tengo. Si ya tengo x, ya sé que para encontrar y, lo sustituyo en la función original y ahí voy a encontrar y. Pero para encontrar la pendiente de la recta tangente, lo que voy a hacer, de acuerdo a las definiciones anteriores, es encontrar la primera derivada de la función. Mire, eso es lo que vamos a hacer. Una vez que yo encuentre la primera derivada, la voy a evaluar en el valor indicado de x y voy a obtener la pendiente de la recta tangente. Perfecto. Antes de encontrar la primera derivada, vamos a reescribir. Ya sabemos que 4 raíz cuadrada de x va a ser 4x a la negativo 1 medio, porque lo estamos pasando al numerador, más 2x elevado a la 1 medio. Vamos a derivar y vamos a tener lo siguiente. 4 por menos 1 medio nos va a dar negativo 2, menos 1 medio menos 1 me va a dar menos 3 medios, 2 por 1 medio le va a quedar 1, 1 medio menos 1 le va a quedar menos 1 medio. Y ahí hemos obtenido la primera derivada. Pero queremos recordar rápidamente que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, utilizar este valor de x igual a 4 y lo vamos a sustituir en la primera derivada para obtener la pendiente de la recta tangente. Ya no vamos a hacer todo aquel procedimiento largo a través del límite, sino que lo vamos a hacer a través de las reglas de derivada. Entonces vamos a evaluar nuestra derivada en 4. Y eso nos va a quedar menos 2, entre paréntesis 4, elevado a la negativo 3 medio, más 4 elevado a la negativo 1 medio.
Si usted tiene alguna dificultad para utilizar su calculadora, pues usted puede trabajar esto con una presentación diferente. Pero si no, lo puede colocar en su calculadora de una sola vez y va a obtener su respuesta. Aquí usted puede escribir menos 2. Observe que está negativo el exponente, por eso lo voy a colocar en el denominador. Observe que el denominador es 2, por eso va a ser raíz cuadrada. Entonces usted va a tener raíz cuadrada de 4 elevado a la 3. Y en la siguiente usted va a tener más, aquí tenemos un 1, raíz cuadrada de 4. Y eso me le va a dar una respuesta. En el primero vamos a tener acá, el primer término, raíz cuadrada de 4 es 2, elevado al cubo es 8. 2 entre 8, simplificado, le va a dar negativo 1/4. Y en la siguiente, raíz cuadrada de 4 es 2, le va a dar 1/2. Al hacer esta operación, aquí vamos a multiplicar este por 2 es 4, 2 menos 1, y le va a dar 1/4 como respuesta. Este valor que hemos obtenido es el valor de la pendiente de la recta tangente. Ok, ya tenemos la pendiente, pero necesitamos el punto. Para eso vamos a encontrar el valor de y. Recuerde que el valor de y se obtiene sustituyendo el valor de x en la ecuación original. Y vamos a tener que y es igual a la función original evaluado en 4, lo cual nos va a dar 4 raíz cuadrada de 4. Y en la siguiente, 2 raíz cuadrada de 4. Eso nos va a dar, raíz cuadrada de 4 es 2, 4 entre 2 nos va a quedar 2 acá. Raíz cuadrada de 4 es 2, 2 por 2 es 4, y 2 más 4 nos va a dar 6. Ya tenemos el valor de x, ya tenemos el valor de y, ya tenemos la pendiente de la recta tangente. Vamos a copiar estos datos para encontrar la ecuación de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente nos dio 1/4. El valor de x ya sabemos que es 4, lo dio el problema original, y el valor de y lo obtuvimos sustituyéndolo en la función original que es 6. Utilizamos la ecuación de la recta que es y igual mx más b, sustituimos los valores, y vale 6, la pendiente es 1/4, x vale 4, y vamos a obtener el valor de b. Aquí podemos determinar que 4 por 1/4 se va a simplificar y nos va a quedar 1. El 1 va a pasar negativo, 6 menos 1 nos va a quedar 5. Y una vez que ya tenemos que b es igual a 5, nosotros ya podemos escribir nuestra ecuación de la recta, la cual va a ser y igual la pendiente, que es 1/4, de x más 5. Y a esto es lo que llamamos la ecuación de la recta tangente. Es un proceso más sencillo una vez que se utilizan las reglas de derivada. En el último ejercicio le vamos a dar una idea cómo trabajar. Dice acá, encuentre el punto o los puntos sobre la gráfica de la función dada, donde la recta tangente, mire, es horizontal. Entonces aquí le está dando una información a usted. Si le están diciendo que la recta tangente es horizontal, le están diciendo entonces que la pendiente de esa recta tangente es igual a 0. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, usted lo que va a hacer es encontrar la primera derivada. 3 por 1/3 le va a quedar 1. 3 menos 1 es 2. 2 por menos 1/2 le va a quedar menos 1. 2 menos 1, 1. Y aquí tiene la primera derivada. Y como ya sabe que la primera derivada es la pendiente de la recta tangente, y como ya sabe usted que la pendiente de la recta tangente es 0, usted puede resolver esta pequeña ecuación, x al cuadrado menos x igual a 0, saca factor común y le queda x menos 1, igual a 0 cada factor, y aquí va a tener x igual a 0 y x igual a 1. Y ahí tiene los valores de x. ¿Quiere los valores de y? Sustitúyelo en la función original. Al sustituir 0, le va a quedar 0. Y le va a quedar, mire, 0 al cubo, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 menos 0, 0. Cuando es 1, le va a quedar acá 1/3 menos 1/2. Entonces usted hace esa
operación de 1/3 menos 1 fracción 2 y va a obtener negativo 1/6. Y ahí usted tiene los puntos donde la recta tangente es horizontal. Uno va a ser 0,0 y el otro 1, negativo 1/6. Y así hemos encontrado los puntos donde esa recta tangente es horizontal.